Buen día muchachos. Bueno, en este video vamos a hablar un poquito de la materia cálculo diferencial. Me vine específicamente a derivadas por solicitud de algunos de mis alumnos. Entonces, en otros videos que seguiré grabando me iré pues al antecedente, lo que es el origen del cálculo diferencial. Por lo pronto ahorita vamos a hablar un poquito de las fórmulas para determinar la derivada de una función algebraica. Cómo aplicar estas fórmulas para determinar la derivada de una función algebraica, como bien lo dije, ¿no? Y antes de empezar con cualquier ejercicio, pues le presento estas 12 formas directas de obtener la derivada de una función algebraica, ¿sí? Aplicando estas 12 fórmulas, ¿no? ¿Sí? Al aplicar estas 12 fórmulas o cualquiera de estas 12 fórmulas, dependiendo de la función que tengamos, pues vamos a obtener o encontrar la derivada de la función de forma directa, ¿sí? Ok, bueno, tenemos estas 12 formas o 12 fórmulas, las cuales vamos a buscar similitudes con nuestra función, es decir, del lado izquierdo de la igualdad, aquí estoy en la fórmula 1, del lado izquierdo de la igualdad vamos a buscar una similitud con nuestra función y del lado derecho vamos a encontrar nuestro resultado o solución. ¿Va? Empecemos con qué es la primera fórmula. Tenemos la derivada de una constante. C en este caso es una constante, ¿sí? Que estamos derivando con respecto a la variable independiente que es x. Entonces, cuando tenemos la derivada de una constante, nuestro resultado es cero. En la fórmula 2 tenemos la derivada de x con respecto a la variable independiente x. Entonces, la derivada de x con respecto a x es igual a 1. ¿Sí? En la tercera fórmula tenemos la derivada de una constante por una variable. ¿Sí? Y en este caso, si se fijan, del lado derecho tenemos el resultado. ¿Sí? Ya los anteriores no los expliqué tanto porque eran ya muy claros, ¿no? En esta tercera tenemos la derivada de una constante por una variable. En este caso, del lado derecho de la igualdad tenemos que la constante sale fuera de la derivación y multiplica el resultado de la derivada de la función. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo con detenimiento, ¿no? No los voy a explicar todos, voy a explicar los primeros 5, los demás los iremos viendo en próximos videos. Ahorita grabaré únicamente eh, 3 funciones muy sencillas, muy específicas, y iremos incrementando la dificultad en los próximos videos, ¿no? En la cuarta fórmula tenemos la derivada de u más b menos w con respecto a la derivada de la variable independiente que es x. Si se fijan, del lado derecho de la igualdad está la solución, es decir, ¿qué me dice mi fórmula? Si tú tienes la derivada de la suma de varias variables, puedes obtener el resultado derivando cada una de ellas por separado, ¿no? O lo que les digo yo a los muchachos, ¿no? De una forma práctica que puedan entender más fácil, sin el hecho de aplicar la fórmula tal cual ven aquí. Recuerden que son funciones algebraicas, entonces aquí pudiéramos decir que la derivada, este d que está aquí afuera del signo de agrupación, está multiplicando cada uno de los elementos que están dentro del signo de agrupación tal cual se ve del lado derecho, ¿no? D que multiplica U, D que multiplica a V y D que multiplica a W. Obviamente, entre DX está pues dividiendo a todos y cada uno de los elementos del numerador, entonces por ahí aparece también, es otra forma de entenderlo, ¿no? Y la última que trataré de explicar ya para irme con los ejercicios, tenemos la derivada de x a la n entre dx, ¿no? Del lado derecho está el resultado, tenemos obviamente que identificar nuestra función, que tengamos una variable x elevada a una potencia, donde la potencia es el valor de n, ¿sí? Identificando estos valores tendríamos que del lado derecho el resultado sería n que multiplica mi variable y al exponente le resto 1. Ese sería el resultado, ¿no? Bueno, vámonos con nuestros primeros 3 ejemplos, los más sencillos posibles para ir entendiendo cómo es que funcionan estas fórmulas, ¿va? Bueno, nos pide encontrar cuál es la derivada de la función y igual a x cúbica.
¿sí? El primer paso para poder solucionar, recuerden, pues es darle forma. ¿Qué es darle forma? Bueno, la función es y igual a x cúbica y me pide la derivada de la función. Entonces, la derivada de la función es d, que significa la derivada de la función que es y, entre la variable independiente, que en este caso es x, ¿verdad? Entre la derivada de x. Esto es igual, es decir, sustituiré del lado derecho lo que es la función, la derivada de la función que es y. ¿Cuál es la función? Y es igual a x cúbica y esto es lo que voy a derivar, ¿no? Entre dx. ¿Qué es lo que voy a buscar en mis funciones o en mis fórmulas? En mis 12 fórmulas anteriores voy a buscar una fórmula, ¿sí? Que se asemeje a esto que tengo aquí. Es decir, tengo d de x a un exponente entre dx. Del lado derecho yo encontraré el resultado, ¿va? Bueno, vámonos para atrás entonces. Entonces, ¿cuál de todas estas 12 fórmulas se asemeja a la función que tenemos ahorita en nuestro ejemplo? Si se fijan, pues hay 12, ¿no? Yo ahorita rápidamente me iré por la número 5, ¿sí? Que son las más sencillas con las que voy a empezar. Y si se fijan, tengo la derivada de x a la n en dx, ¿no? Esta función o esta fórmula me la voy a llevar de lado al área de trabajo y por allí escribiremos esta misma, ¿no? Denme un minuto. Entonces, tenemos la derivada de x a la n entre dx es igual a n por x a la n menos 1, ¿sí? Esa es la fórmula 5 y nos vamos de nuevo para verificar que hemos escrito correctamente. La derivada de x a la n de x igual a n x a la n menos 1. Es lo que tenemos aquí. Insisto, busquemos las similitudes entre la fórmula y nuestra función a derivar. Si se fijan, tenemos la d, tenemos entre paréntesis x a la n, donde n es el exponente, y entre dx. Entonces, del lado derecho está nuestro resultado. Entonces, tendremos que identificar, ¿sí? Primero, cuáles son los elementos contenidos en nuestra fórmula para poderlo sustituir del lado derecho de nuestra función. Y bueno, vámonos. Tenemos el valor de x que sigue siendo x, ¿sí? Y n, en este caso que es el exponente, n sería igual a 3. Entonces vamos a colocar por aquí abajo, n es igual a 3, ¿sí? Y del lado derecho, pues ya tenemos el resultado, prácticamente no tenemos más datos, ¿no? Entonces sustituyamos lo que dice n, que va aquí, que en este caso vale 3, que multiplica a la variable, que es x, a la n, que es 3 menos 1, ¿sí? Realizando la operación tenemos que 3x, 3 menos 1 es 2. Entonces la derivada de la función y es igual a x cúbica es igual a 3x cuadrada, aplicando la fórmula número 5. Muy bien, vámonos con la siguiente. Tenemos cuál es la derivada de la función y en este caso tenemos algo muy similar a la anterior, nada más que tenemos un coeficiente a un lado de la variable, ¿no? Tenemos la función es igual a y igual a 2x cuadrada. Hacemos exactamente lo mismo que comentábamos en el ejercicio anterior y le damos forma de y, la derivada de la función con respecto a su variable es igual a la derivada, sustituyo el valor de la función, que en este caso es y, por lo que corresponde del lado derecho, y tenemos dx. Muy bien. Nos vamos a ir, una vez que ya le demos forma, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar similitudes en las fórmulas con esta función que nos piden derivar, ¿sí?
Y pues vámonos hacia atrás. Tenemos dos posibles fórmulas. Lo voy a hacer de la forma más prolongada posible y después lo hacemos de forma directa, ¿va? Tenemos una constante por una variable, que es la fórmula 3, y tenemos x a la n, ¿sí? La constante por la variable. Primero voy a aplicar la 3 y después voy a aplicar la 5, ¿sí? Y después les explico cómo hacerlo de forma directa. Por lo pronto ahorita lo que me interesa es que aprendan a utilizar las fórmulas para obtener la derivada de una función algebraica, ¿no? Entonces nos vamos con estas fórmulas hacia atrás. Anotamos la primera que nos dice, a cambio de color para no revolvernos, la derivada de una constante por una variable es igual, perdón, entre dx es igual a sacar la constante y derivar la variable por separado, es decir, esto que estamos viendo aquí, ¿no? Nos regresamos de nueva cuenta para verificar que lo hayamos escrito correctamente. Y sí, constante por la derivada de la variable, ¿va? Entonces, ¿qué nos dice? Entonces tendríamos que identificar por aquí que en este caso la constante es igual a 2, que es esta que tenemos aquí. Y del lado derecho, pues estará nuestro resultado, ¿no? Entonces, coloquemos los resultados. Entonces, C, que es el valor de 2, que es el que sacamos fuera de la derivada, y multiplicamos por la derivada de lo que nos queda, ¿no? Entonces sería por la derivada de B, que en este caso sería x2 o x cuadrada, entre dx. Muy bien. Aquí tenemos una solución parcial, no hemos completado nuestro ejercicio, ¿sí? Si se fijan, el coeficiente 2 ya no nos pide derivar, eso ya es una solución, pero del lado derecho está multiplicando por x cuadrada, ¿sí? Y nosotros ya tenemos una solución muy similar con el ejercicio 1 para poder resolver este, y tenemos que podemos aplicar la fórmula 5 para poder solucionar esta. Y vámonos con nuestra fórmula 5. Entonces, esta otra parte que está aquí la vamos a solucionar con x a la n, ¿no? Entonces tenemos la derivada de x a la n entre su constante, bueno, su variable independiente es igual a n x a la n menos 1, ¿sí? Identifiquemos nuevamente los elementos contenidos en mi fórmula. Tenemos aquí que x es x y n es igual a 2, ¿va? Muy bien. Entonces, regresémonos y del lado derecho vamos a tener, ojo, este 2 sigue estando ahí, no lo perdamos, ¿no? Este 2 lo voy a poner entre paréntesis porque va a multiplicar al resultado de la derivada de x cuadrada, ¿no? Y x cuadrada me dice que n, que es esta n, va aquí, y en este caso casualmente es 2, lo vamos a poner entre paréntesis, por x a la n, que es 2, menos 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, pues resolver la operación, que es 2 por 2 son 4, x a la n menos 1, que son 2 menos 1, sería 1, que no se pone, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces sería el resultado de la derivada de la función de y es igual a 2x cuadrada es igual a 4x. Si se fijan, ahorita aplicamos dos fórmulas para poder resolver nuestra derivada de la función. Hay una forma de hacerlo directo. Lo que yo quería en esta primera instancia es precisamente que puedan aplicar las fórmulas y las utilicen, porque no todas se puedan solucionar de forma directa. Si se fijan, en mi función, lo voy a reescribir aquí abajo, y es igual a 2x cuadrada, la pudiera haber resuelto yo con esta primer fórmula de forma directa. Es decir, esta n que es 2, ¿sí? Esta n que es 2 baja multiplicando como tal, lo dice aquí a derecha,
pero yo ya tengo este 2 que multiplica x cuadrada, entonces dejo ese 2 que está por ahí, bajo multiplicando a n, que es el exponente, ¿sí? Aquí está, n, que es el exponente, por x a la n menos 1, ¿sí? Y si se fijan, tenemos 2 por 2, 4, x, ¿sí? Y esa es otra forma de darle solución. Ojo, en sus clases seguramente el maestro les va a pedir que justifiquen su respuesta, entonces yo por eso lo resolví de forma un poquito más larga al principio y de forma directa en nuestra tercera ocasión, ¿no? Va. Muy bien, vámonos con el siguiente y último ejercicio de este video. Tenemos la derivada de una función, en este caso y es igual a 5. Me pide encontrar la derivada. Vamos a darle forma, como siempre les digo, para poder encontrar de una manera más fácil la fórmula que nos ayude a resolver esta derivada, ¿no? Entonces tenemos la derivada de la función con respecto a la variable, es igual a la derivada, ya sustituyo el valor de la función, que en este caso es 5, entre la variable independiente, y vámonos a buscar en las fórmulas algo que se asemeje a lo que tenemos en este punto, ¿no? Recuerden, la derivada de una constante es 5 en este caso. 5 no varía, es decir, es un valor numérico que no va a cambiar, ¿sí? Entonces vamos a buscar en nuestras 12 fórmulas y tenemos que dentro de nuestras 12 fórmulas ustedes podrán revisar del lado izquierdo la semejanza, del lado derecho es el resultado. En este caso, la fórmula 1 dice la derivada de una constante entre la variable independiente es igual a 0. Entonces vámonos a nuestro ejercicio de nuevo, ¿no? Vámonos, aquí dice, vamos a reescribir la fórmula, ¿sí? Y tenemos que la derivada de una constante con respecto a la variable es igual a 0. Entonces, tenemos la constante, la derivada de esta función es igual a 0, aplicando las fórmulas para determinar derivadas algebraicas, ¿no? Por mi parte es todo, muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense y nos vemos la próxima. Buen día, muchachos. Bueno, en este video vamos a hablar un poquito de la materia cálculo diferencial. Me vino específicamente a derivadas por solicitud de algunos de mis alumnos. Entonces, en otros videos que seguiré grabando me iré pues al antecedente, lo que es el origen del cálculo diferencial. Por lo pronto ahorita vamos a hablar un poquito de las fórmulas para determinar la derivada de una función algebraica. Cómo aplicar estas fórmulas para determinar la derivada de una función algebraica, como bien lo dije, ¿no? Y antes de empezar con cualquier ejercicio, pues le presento estas 12 formas directas de obtener la derivada de una función algebraica, ¿sí? Aplicando estas 12 fórmulas, ¿no? ¿Sí? Al aplicar estas 12 fórmulas o cualquiera de estas 12 fórmulas, dependiendo de la función que tengamos, pues vamos a obtener o encontrar la derivada de la función de forma directa, ¿sí? Ok, bueno, tenemos estas 12 formas o 12 fórmulas, las cuales vamos a buscar similitudes con nuestra función, es decir, del lado izquierdo de la igualdad, aquí estoy en la fórmula 1, del lado izquierdo de la igualdad vamos a buscar una similitud con nuestra función y del lado derecho vamos a encontrar nuestro resultado o solución, ¿va? Empecemos con ¿qué es la primera fórmula? Tenemos la derivada de una constante. C en este caso es una constante, ¿sí? Que estamos derivando con respecto a la variable independiente que es x. Entonces, cuando tenemos la derivada de una constante, nuestro resultado es 0. En la fórmula 2 tenemos la derivada de x con respecto a la variable independiente x, entonces la derivada de x con respecto a x es igual a 1. ¿Sí? En la tercera fórmula tenemos
la derivada de una constante por una variable, ¿sí? Y en este caso, si se fijan, del lado derecho tenemos el resultado, ¿sí? Ya los anteriores no los expliqué tanto porque eran ya muy claros, ¿no? En esta tercera tenemos la derivada de una constante por una variable. En este caso, del lado derecho de la igualdad tenemos que la constante sale fuera de la derivación y multiplica el resultado de la derivada de la función, ¿sí? Lo vamos a ir viendo con detenimiento, ¿no? No los voy a explicar todos, voy a explicar los primeros 5, los demás los iremos viendo en próximos videos. Ahorita grabaré únicamente 3 funciones muy sencillas, muy específicas, y iremos incrementando la dificultad en los próximos videos, ¿no? En la cuarta fórmula tenemos la derivada de u más b menos w con respecto a la derivada de la variable independiente que es x. Si se fijan, del lado derecho de la igualdad está la solución, es decir, ¿qué me dice mi fórmula? Si tú tienes la derivada de la suma de varias variables, puedes obtener el resultado derivando cada una de ellas por separado, ¿no? O lo que les digo yo a los muchachos, ¿no? De una forma práctica que puedan entender más fácil, sin el hecho de aplicar la fórmula tal cual ven aquí. Recuerden que son funciones algebraicas, entonces aquí pudiéramos decir que la derivada, este d que está aquí afuera del signo de agrupación, está multiplicando cada uno de los elementos que están dentro del signo de agrupación, tal cual se ve del lado derecho, ¿no? D que multiplica U, D que multiplica a V y D que multiplica a W. Obviamente, entre DX está pues dividiendo todos y cada uno de los elementos del numerador, entonces por ahí aparece también, es otra forma de entenderlo, ¿no? Y la última que trataré de explicar ya para irme con los ejercicios, tenemos la derivada de x a la n entre dx, ¿no? Del lado derecho está el resultado, tenemos obviamente que identificar nuestra función, que tengamos una variable x elevada a una potencia, donde la potencia es el valor de n, ¿sí? Identificando estos valores tendríamos que del lado derecho el resultado sería n que multiplica mi variable y al exponente le resto 1. Ese sería el resultado, ¿no? Bueno, vámonos con nuestros primeros 3 ejemplos, los más sencillos posibles, para ir entendiendo cómo es que funcionan estas fórmulas, ¿va? Bueno, nos pide encontrar cuál es la derivada de la función y igual a x cúbica, ¿sí? El primer paso para poder solucionar, recuerden, pues es darle forma. ¿Qué es darle forma? Bueno, la función es y igual a x cúbica y me pide la derivada de la función. Entonces, la derivada de la función es d, que significa la derivada de la función que es y, entre la variable independiente, que en este caso es x, ¿verdad? Entre la derivada de x. Esto es igual, es decir, sustituiré del lado derecho lo que es la función, la derivada de la función que es y. ¿Cuál es la función? Y es igual a x cúbica y esto es lo que voy a derivar, ¿no? Entre dx. ¿Qué es lo que voy a buscar en mis funciones o en mis fórmulas? En mis 12 fórmulas anteriores voy a buscar una fórmula, ¿sí? Que se asemeje a esto que tengo aquí. Es decir, tengo d de x a un exponente entre dx. Del lado derecho yo encontraré el resultado, ¿va? Bueno, vámonos para atrás entonces. Entonces, ¿cuál de todas estas 12 fórmulas se asemeja a la función que tenemos ahorita en nuestro ejemplo? Si se fijan, pues hay 12, ¿no? Yo ahorita rápidamente me iré por la número 5, ¿sí? Que son las más sencillas con las que voy a empezar. Y si se fijan, tengo la derivada de x a la n en dx, ¿no? Esta función o esta fórmula me la voy a llevar de lado al área de trabajo y por allí escribiremos esta misma, ¿no? Denme un minuto. Entonces, tenemos la derivada de x a la n
entre de x es igual a n por x a la n menos 1, ¿sí? Esa es la fórmula 5 y nos vamos de nuevo para verificar que hemos escrito correctamente. La derivada de x a la n de x igual a n x a la n menos 1. Es lo que tenemos aquí. Insisto, busquemos las similitudes entre la fórmula y nuestra función a derivar. Si se fijan, tenemos la d, tenemos entre paréntesis x a la n, donde n es el exponente, y entre dx. Entonces, del lado derecho está nuestro resultado. Entonces, tendremos que identificar, ¿sí? Primero, cuáles son los elementos contenidos en nuestra fórmula para poderlo sustituir del lado derecho de nuestra función. Y bueno, vámonos. Tenemos el valor de x que sigue siendo x, ¿sí? Y n, en este caso que es el exponente, n sería igual a 3. Entonces vamos a colocar por aquí abajo, n es igual a 3, ¿sí? Y del lado derecho, pues ya tenemos el resultado, prácticamente no tenemos más datos, ¿no? Entonces sustituyamos lo que dice n, que va aquí, que en este caso vale 3, que multiplica a la variable, que es x, a la n, que es 3 menos 1, ¿sí? Realizando la operación tenemos que 3x, 3 menos 1 es 2. Entonces la derivada de la función y es igual a x cúbica es igual a 3x cuadrada. Aplicando la fórmula número 5. Muy bien, vámonos con la siguiente. Tenemos cuál es la derivada de la función y en este caso tenemos algo muy similar a la anterior, nada más que tenemos un coeficiente a un lado de la variable, ¿no? Tenemos la función es igual a y igual a 2x cuadrada. Hacemos exactamente lo mismo que comentábamos en el ejercicio anterior y le damos forma de y, la derivada de la función con respecto a su variable es igual a la derivada, sustituyo el valor de la función, que en este caso es y, por lo que corresponde del lado derecho y tenemos dx. Muy bien. Nos vamos a ir, una vez que ya le demos forma, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar similitudes en las fórmulas con esta función que nos piden derivar, ¿sí? Y pues vámonos hacia atrás. Tenemos dos posibles fórmulas. Lo voy a hacer de la forma más prolongada posible y después lo hacemos de forma directa, ¿va? Tenemos una constante por una variable, que es la fórmula 3, y tenemos x a la n, ¿sí? La constante por la variable. Primero voy a aplicar la 3 y después voy a aplicar la 5, ¿sí? Y después les explico cómo hacerlo de forma directa. Por lo pronto ahorita lo que me interesa es que aprendan a utilizar las fórmulas para obtener la derivada de una función algebraica, ¿no? Entonces nos vamos con estas fórmulas hacia atrás. Anotamos la primera que nos dice, cambio de color para no revolvernos. La derivada de una constante por una variable es igual, entre dx es igual a sacar la constante y derivar la variable por separado, es decir, esto que estamos viendo aquí, ¿no? Nos regresamos de nueva cuenta para verificar que lo hayamos escrito correctamente. Y sí, constante por la derivada de la variable, ¿va? Entonces, ¿qué nos dice? Entonces tendríamos que identificar por aquí que en este caso la constante es igual a 2, que es esta que tenemos aquí. Y del lado derecho, pues estará nuestro resultado, ¿no? Entonces, coloquemos los resultados. Entonces, C, que es el valor de 2, que es el que sacamos fuera de la derivada, y multiplicamos por la derivada de lo que nos queda, ¿no? Entonces sería por la derivada de B, que en este caso sería x2 o x cuadrada, entre dx. Muy bien.
Aquí tenemos una solución parcial, no hemos completado nuestro ejercicio. ¿Sí? Si se fijan, el coeficiente 2 ya no nos pide derivar, eso ya es una solución, pero del lado derecho está multiplicando por x cuadrada, ¿sí? Y nosotros ya tenemos una solución muy similar con el ejercicio 1 para poder resolver esta, y tenemos que podemos aplicar la fórmula 5 para poder solucionar esta. Y vámonos con nuestra fórmula 5. Entonces, esta otra parte que está aquí la vamos a solucionar con x a la n, ¿no? Entonces tenemos la derivada de x a la n entre su constante, bueno, su variable independiente es igual a n x a la n menos 1, ¿sí? Identifiquemos nuevamente los elementos contenidos en mi fórmula. Tenemos aquí que x es x y n es igual a 2, ¿va? Muy bien. Entonces, regresémonos y del lado derecho vamos a tener, ojo, este 2 sigue estando ahí, no lo perdamos, ¿no? Este 2 lo voy a poner entre paréntesis porque va a multiplicar al resultado de la derivada de x cuadrada, ¿no? Y x cuadrada me dice que n, que es esta n, va aquí, y en este caso casualmente es 2, lo vamos a poner entre paréntesis, por x a la n, que es 2, menos 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, pues resolver la operación, que es 2 por 2 son 4. X a la n menos 1, que son 2 menos 1, sería 1, que no se pone, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces sería el resultado de la derivada de la función de y es igual a 2x cuadrada es igual a 4x. Si se fijan, ahorita aplicamos dos fórmulas para poder resolver nuestra derivada de la función. Hay una forma de hacerlo directo. Lo que yo quería en esta primera instancia es precisamente que puedan aplicar las fórmulas y las utilicen, porque no todas se puedan solucionar de forma directa. Si se fijan, en mi función, lo voy a reescribir aquí abajo. Y es igual a 2x cuadrada. La pudiera haber resuelto yo con esta primer fórmula de forma directa. Es decir, esta n que es 2, ¿sí? Esta n que es 2 baja multiplicando como tal, lo dice aquí a derecha, pero yo ya tengo este 2 que multiplica x cuadrada, entonces dejo ese 2 que está por ahí, bajo multiplicando a n, que es el exponente, ¿sí? Aquí está, n, que es el exponente, por x a la n menos 1, ¿sí? Y si se fijan, tenemos 2 por 2, 4, x, ¿sí? Y esa es otra forma de darle solución. Ojo, en sus clases seguramente el maestro les va a pedir que justifiquen su respuesta, entonces yo por eso lo resolví de forma un poquito más larga al principio y de forma directa en nuestra tercera ocasión, ¿no? Va. Muy bien, vámonos con el siguiente y último ejercicio de este video. Tenemos la derivada de una función, en este caso y es igual a 5. Me pide encontrar la derivada. Vamos a darle forma, como siempre les digo, para poder encontrar de una manera más fácil la fórmula que nos ayude a resolver esta derivada, ¿no? Entonces tenemos la derivada de la función con respecto a la variable, es igual a la derivada, ya sustituyo el valor de la función, que en este caso es 5, entre la variable independiente, y vámonos a buscar en las fórmulas algo que se asemeje a lo que tenemos en este punto, ¿no? Recuerden, la derivada de una constante es 5 en este caso. 5 no varía, es decir, es un valor numérico que no va a cambiar, ¿sí? Entonces vamos a buscar en nuestras 12 fórmulas y tenemos que dentro de nuestras 12 fórmulas ustedes podrán revisar del lado izquierdo la semejanza, del lado derecho es el resultado. En este caso, la fórmula 1
Dice, la derivada de una constante entre la variable independiente es igual a cero. Entonces, vámonos a nuestro ejercicio de nuevo, ¿no? Vámonos, aquí dice, vamos a reescribir la fórmula, ¿sí? Y tenemos que la derivada de una constante con respecto a la variable es igual a cero. Entonces, tenemos la constante, la derivada de esta función es igual a cero, aplicando las fórmulas para eh, determinar derivadas algebraicas, ¿no? Por mi parte es todo, muchachos. Nos vemos en el siguiente video.